Perfecto, ya. Entonces, la clase de hoy es una continuación de la clase anterior. Nosotros, la última clase, si hacen memoria, porque esto fue la semana pasada, vimos cómo era afectada una carga cuando está moviéndose en presencia de un campo magnético externo. Y lo que vimos fue que si esa carga llevaba una cierta velocidad y había un campo magnético externo, entonces aparecía una fuerza magnética que sentía esa carga, producto de estos dos elementos, de que se estaba moviendo con una velocidad y de que había un campo magnético externo. Y esa fuerza estaba en una dirección perpendicular al plano, que uno siempre si tiene dos vectores, uno puede de alguna manera ubicar esos dos vectores que estén contenidos en un plano. Entonces la idea acá es que ustedes tienen un plano y entonces la fuerza magnética es perpendicular a ese plano donde están esos dos vectores. Y bueno, ahí está la regla de la mano derecha, cada uno sabe cómo usar la regla de la mano derecha. A mí esa que está ahí no me gusta, pero ya se las dije y bueno, la mía es como con el giro de la mano. En esta fuerza magnética de esta acá, en esta expresión de fuerza que vimos, fuerza siempre es una interacción, siempre fuerzas de alguien sobre alguien, el efecto, ¿sí? Siempre hay acción y reacción. Curiosamente aquí uno podría ser como medio escéptico y decir, pero ¿cuál es la reacción aquí? Porque en realidad aquí no estamos viendo quién es el cuerpo que produce la fuerza, ¿no? Pero toda la fuerza, para todas las fuerzas, sea cual sea su naturaleza, siempre está el par acción y reacción. Lo que pasa es que no nos enfocamos en eso porque en este caso estamos hablando de que el que produce la fuerza, que es este campo, no sabemos quién lo produce. ¿Sí? Lo dejamos ahí como alguien produce ese campo magnético. Y claro, y eso nos puede llevar a pensar de que tal vez, bueno, no está el par acción y reacción. Pero lo que sucede es que este campo magnético que alguien produce misteriosamente, ese es el campo que genera una acción sobre este cuerpo que es la carga que se está moviendo con una cierta velocidad. Si supiésemos quién produce este campo magnético, por ejemplo, a ver, ¿quién puede ser? Un imán, o un hilo con corriente, o algo así, entonces podríamos nosotros también encontrar el efecto contrario, el efecto de la carga sobre el campo magnético. Pero en este caso, bueno, no lo estamos viendo de esa manera, sino que simplemente estamos considerando que aparece un campo magnético. Cuando vemos alambres con corriente, que es lo que vamos a ver hoy día, por ejemplo, y las fuerzas que aparecen, ahí somos capaces de identificar de quién sobre quién y la acción, el par acción y reacción de inmediato, porque tenemos claro quién produce el campo magnético, pero hasta ahora, solamente para que lo recuerden, este campo aparece como de manera misteriosa, pero obviamente que alguien lo produce. ¿Sí? Lo que pasa es que para efectos de cálculo de la fuerza siempre le vamos a dar entonces nosotros cuánto vale este campo. En el peor de los casos puede que digamos que lo calculen por ampere, por ejemplo. Y ahí ustedes tienen que igual determinarlo antes de hacer el cálculo de la fuerza sobre esta carga que se mueve. Pero sigue siendo un par acción y reacción y sigue siendo una fuerza de alguien sobre alguien, un efecto de alguien sobre él. Entonces, cuando tenemos la fuerza magnética sobre una carga, va a depender de la dirección de la fuerza, depende obviamente de ese producto cruz. Recuerden que el producto cruz da como resultado un vector, pero también depende del signo. La carga que iba adelante, si era positiva o negativa, hacía que la fuerza magnética, como se ve aquí en el dibujo, vaya en una dirección o en la otra, para los mismos vectores velocidad y vector campo magnético. Solo que el signo positivo o negativo de la carga hace que la fuerza vaya hacia un lado o hacia el otro opuesto. ¿Ya? Entonces aquí fíjense que aparecen como unas líneas punteadas, y eso es porque justamente si uno analiza cómo se modifica la trayectoria que sigue una partícula cargada en la presencia de un campo magnético, en este caso que está entrando, ¿sí? Estas colas que vemos, que estas cruces son las colas del vector campo que va entrando a la pantalla. Entonces, lo que vemos es que aparece una fuerza, aquí si miramos solamente la carga de abajo, la carga aquí en el inferior, déjenme, ahí. Entonces, si vemos solamente esta, la fuerza magnética que aparece va hacia arriba.
Y al ir hacia arriba va a cambiar la trayectoria. Entonces va a empezar esta a moverse, bueno, está la velocidad hacia la derecha, así que no es como que se va completamente hacia arriba, sino que empieza a modificar su trayectoria. Y en la medida que modifica su trayectoria, cuando está, por ejemplo, acá, y la velocidad sigue siendo como velocidad tangencial, entonces la fuerza magnética, cuando uno la calcula, va a ser perpendicular. Y esa perpendicular, en este caso, es dirección hacia el centro. Entonces al final es como que la fuerza es una fuerza central, ¿sí? Es como la idea de movimiento circular, donde aparece una fuerza y entonces uno podría calcular, por ejemplo, el radio. El radio de esto en función de la relación que existe entre aceleración y velocidad tangencial. Y uno puede calcular entonces la relación entre fuerza, ¿a qué me refiero? Fuerza es masa por aceleración, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también es esto que está acá. Ay, perdón. Esto que está acá. Entonces, al final igual uno puede relacionar, por ejemplo, el radio. Eso significa que yo voy a tener distintos radios si tengo distintos valores de campo magnético, por ejemplo. Mayor aumento el campo magnético, este círculo va a ser de un radio mayor. Si disminuye el campo magnético, va a ser menor. ¿Sí? Entonces va a ir dependiendo de... A ver, déjame ver si está bien eso. R, no, es inversamente proporcional. Bueno, pero va a cambiar dependiendo del valor del campo magnético. Y de la masa, y de, si me permiten acá, lo voy a reemplazar para que me entiendan lo que les estoy diciendo. La velocidad partido por R, y acá, al otro lado, tengo que la fuerza es igual a Q por la velocidad, por, si es que están perpendiculares por el campo, entonces M de R se va a las velocidades, fíjense, me queda una dependencia MQB. Parece que me falta algo aquí. Bueno, pero la idea es esa, ¿cierto? Entonces ustedes pueden, a ver, déjenme ver las unidades. B cuadrado, eso es lo que me falta, perdón. El cuadrado, ¿no? M cuadrado, aceleración, metros, ahí está, sí, B cuadrado. Entonces, claro, no se van a ir las dos B, sino que aquí va a quedar una sola, y esa B va a quedar aquí abajo. Ya, ahí está. Ahí está. Claro, entonces el radio de esa circunferencia va a depender de la masa, del campo magnético, del valor de la carga y de la velocidad. Entonces puedo tener radios más grandes o más chicos dependiendo los valores que defina de la velocidad que lleva, la carga, puedo separar para distintas cargas, puedo ir separando también por los radios que va a tener esta trayectoria circular que describe. Eso es lo que vimos con selector de velocidades también, la idea de poder separar. Sí. Sí, una consulta ahí, ¿por qué en el puso no el producto crudo entre QV y el campo magnético? Porque en este caso son perpendiculares. El B está en el plano Ah, ¿verdad? Claro. de la pantalla y el campo está entrando. Entonces, independiente Ah, que yo esté ¿verdad? girando con la velocidad, siempre voy a estar perpendicular, los dos vectores. Ah, ya, ya, sí, sí. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. Entonces, sí, Ricardo me había soplado, era ahí el chat, lo del B cuadrado. Claro, las unidades no me calzaban. Ya, entonces, eso es lo que vimos de cargas, ¿cierto? Cargas puntuales, y creo que algo más vimos acá. Bueno, vimos el dibujo re bonito que si lo hubieran visto ustedes en el laboratorio, se habían quedado fascinados mirando y ahí sintonizando el campo para poder generar esta órbita circular. Que efectivamente, claro, uno puede ver cómo lo desvía y hace que se vea como o sea, esta no es la única opción, si en realidad los radios ahí van dependiendo aquí se trabaja con un solo tipo de carga, así que de esa expresión anterior, donde era R igual masa por el campo, por la velocidad, por la carga. Entonces, aquí en este experimento, donde estas dos fotos que están acá, entonces yo tengo la misma velocidad, la misma masa, la misma carga, y por eso que lo único que me permite sintonizar el radio es el campo. Entonces, yo tenía, cuando empiezo a prender, digamos, el campo magnético, se empiezan a generar esos arcos como el que aparece acá. Y se hace más chico incluso, y el radio ahí más chiquito. ¿Ya? Eso es algo bonito que espero que puedan ver después. Tenemos que recuperar experimentos, ¿no? Cuando volvamos a la presencialidad. Así que eso vimos.
Bueno, ahí está la misma idea de la velocidad. Y también lo que recordamos es que pueden estar presentes las dos fuerzas, no solo la magnética, sino también la eléctrica. Y ahí es donde aparece la fuerza de Lorentz. Entonces está lo que tal vez no sé si les dije, pero aquí el campo eléctrico y el campo magnético pueden estar en cualquier dirección entre ellos, da lo mismo. O sea, este dibujo que está aquí a la derecha es uno muy particular, que es solo para decirles el caso en que el campo magnético y el campo eléctrico están en la misma dirección. Si eso sucede, la trayectoria es esta órbita, pero podrían estar los dos vectores perpendiculares, ¿sí? Podrían estar en ángulo, no sé, y ahí la trayectoria sería completamente distinta. Pero en este caso, que es el bonito, los efectos del dibujo, es cuando el campo eléctrico y magnético están en la misma dirección. Y si ese es el caso, con la carga moviéndose ahí en el eje X, entonces lo que va a pasar es que va a tener esta órbita circular, pero al mismo tiempo va a ir subiendo debido a la fuerza eléctrica. Entonces va a ir subiendo y va a tener esta forma como una especie de solenoide, pero de trayectoria. Entonces, eso fue lo que vimos de fuerza de Lorentz para cargas puntuales. Cargas puntuales sometidas a campo magnético o en este caso también a campo, además en campo eléctrico. Pero ¿qué pasa si lo que tenemos no son cargas puntuales, sino muchas cargas moviéndose? ¿Sí? Tenemos en realidad una corriente, que es la variación de la carga en el tiempo. O sea, tenemos un montón, así un chorro de electrones, o bueno, que en realidad qué es lo que se mueve, pero para efectos de, como ya lo dijimos cuando hablamos de circuito, para efectos de convenciones, se considera que la corriente en realidad es como si estuvieran moviéndose cargas positivas, ¿sí? Por eso es que cuando veíamos en el circuito de dónde a dónde salía la... Si colocábamos el circuito así y teníamos la resistencia o qué sé yo, siempre uno considera que como que la corriente iba hacia allá, ¿no? Saliendo del más al menos. Y eso es porque, claro, uno considera como que son las cargas positivas las que están moviéndose. Porque si fueran negativas, no saldrían del lado positivo, ¿no? O sea, serían atraídas por el lado positivo de la fuente. Pero bueno, la convención es esa. Sí, es como si tuviéramos un flujo de cargas positivas. Y ahí, claro que por supuesto que estas cargas, igual que en el caso anterior, son cargas que se están moviendo con una cierta velocidad, pero ahora ya lo que es relevante es la variación de la carga en el tiempo, más que esa velocidad única que llevaba una carga moviéndose en el campo. Pero aún así son efectos estas cargas a la presencia, por ejemplo, de un campo externo. ¿Qué pasa con el alambre completo ahora, que es donde están las cargas moviéndose? Y para entender eso, bueno, acá hay un dibujo donde se ven las cargas que están moviéndose con una cierta velocidad, que normalmente se conoce como velocidad de deriva, que es como la velocidad promedio que llevan las cargas en el alambre. Y está el campo magnético hacia adentro, entonces B cruz B, piensen, la mano, ustedes la apoyan, déjenme ver si se ve cuando lo muestro, me quedo con la duda si se ve. Entonces ahí apoyan ustedes el canto de la mano en el vector velocidad y giran hacia donde, a ver, no, espérate, está hacia adentro. No, no me hagan caso. Entonces el canto de la mano lo apoyan así, necesito girar hacia allá. Ahí está. Estoy clarita. El canto de la mano por este lado es ahí donde está el vector velocidad. Y necesito ir hacia un vector que está apuntando hacia usted, que es el vector campo magnético. Entonces giro mi mano así. El vector velocidad va hacia arriba, el vector campo magnético entrando, entonces giro mi mano entre esos dos vectores y el pulgar me dice a dónde va la fuerza. Y ahí va hacia la izquierda como está en el dibujo. Entonces, ¿cuánto vale esa fuerza que para una carga es la expresión que está ahí escrita, pero si ahora tenemos una corriente? ¿Cómo lo paso eso a una expresión que es de corriente? Bueno, tenemos que primero la velocidad. La velocidad ahí tenemos que expresarla en términos de, bueno, aquí se toma como un diferencial, y claro, lo que se deriva no es el campo, porque el campo es constante, no es la velocidad, porque la velocidad es constante, sino que el dq. Pero esa velocidad la escribimos en función de un largo. Aquí una distancia que recorre las cargas, cómo cambia eso en el tiempo. Como es un vector velocidad, pasa a ser aquí un vector de L, un vector de largo. Y la dirección de ese vector tiene que ver con la dirección en la que se mueven las cargas, en el fondo la dirección de la corriente, ¿no? Si están moviéndose hacia arriba, entonces el de L iría hacia arriba, la dirección de ese vector. Pero el largo es un largo tamaño, es un vector de distancia. Y si reemplazo eso de esa manera, entonces me queda, paso el dt con el dq, fíjense ahí lo único que se fue cambiar, moverlo hacia el lado.
Entonces me queda dq dt. ¿Y dq dt qué es? Corriente. Entonces lo escribo y me queda así. La variación de la fuerza. ¿Y cómo lo dejo como fuerza? Integrando. Entonces, la fuerza es esa integral que está ahí. Esa fuerza es la fuerza de quién sobre quién. Nuevamente, hay un campo generado por alguien, que no sé quién es, y ese cuerpo que está ahí, que genera ese campo, es el que está efectuando una fuerza magnética sobre un alambre que lleva corriente I a lo largo, bueno, del alambre, el de él está asociado al alambre. ¿Sí? Entonces, esta es una fuerza magnética, en el fondo aquí, si lo quisiéramos decir de esa forma, es del campo magnético sobre la corriente. Esa es la idea de quién sobre quién, en el caso de la fuerza. Y es una integral porque siempre las expresiones han sido, o sea, siempre es como la idea de la, ¿se acuerdan de la carga? La carga la podíamos escribir como sigma de S, rho de B o lambda de L. ¿Se acuerdan que la integral de alguna de esas tres cosas? Y que si el Q, por ejemplo, imaginemos que es la primera, rho de S, si resultaba que el sigma, perdón, no era rho, es sigma, es constante para todos los de S, entonces yo lo podía sacar de la integral y me quedaba sigma por S, ¿cierto? Pero la expresión general era con la integral. Bueno, lo mismo sucede acá, ¿sí? Esta es la expresión general. Esta es la expresión donde yo no sé yo no sé si el campo magnético es constante para todos los de L, ¿sí? Acuérdense la analogía que yo les hice. En esto era cuando el sigma es constante para todas las de S, que es la variable de integración, entonces si es constante yo lo saco de la integral. Y me queda sigma integral de ds y es lo mismo que sigma por S, ¿sí? En este caso la variable de integración es el de L, es el largo, donde va la corriente. Entonces, si yo no tengo información con respecto a cómo es el B, el campo, si es constante o no, si es uniforme para todos los de L, entonces tengo que usar esta expresión que está acá, para la fuerza, la integral del I de L cruz B. Ahora, si sucede de casualidad que yo sé que el campo es constante para todos los de L que yo estoy usando, entonces puedo sacar de la integral, en el fondo, esto. A pesar de que hay un producto cruz y todo, pero ya no es necesario usar la expresión integral, sino que puedo usar una expresión que ya está integrada. Entonces, vamos con eso ahora. Primero, esta expresión que es la expresión integral y que sirve para todo. Fuerza debido a un campo magnético que alguien genera, hay un campo magnético sobre un alambre que lleva corriente I. ¿Sí? Esta es la fuerza, sobre un alambre que lleva corriente. Y, acá. Entonces, si el campo es uniforme, entonces esta integral pasa a ser directamente IL cruz B. Entonces, no tengo problema porque el B es constante, así que lo puedo dejar ahí como si fuera multiplicado por un constante, a pesar de que no es multiplicación, sino que es un producto cruz. Y integro el de L directamente. Y me queda el largo, pero como vector. L cruz B. Entonces, la fuerza, si es solo, si el campo es uniforme, si es igual en todo el espacio, y no cualquier parte del espacio, sino donde están los elementos de largo, donde va la corriente circulando, entonces yo puedo usar esta expresión de abajo. Y tal vez esa es como la dificultad en esta parte de la materia, que ustedes miren el ejercicio y sepan discernir si hay que usar la de arriba o la de abajo. Entonces lo primero que tienen que hacer es mirar y decir, me piden fuerza sobre un alambre y lleva corriente. ¿Cuál de las dos fórmulas puedo usar? Bueno, ¿en qué me fijo? En el campo. ¿Es constante? ¿En todo el espacio es uniforme? ¿O no lo es? Si lo es, no vayan a usar la de arriba, porque integrar siempre le agrega dificultad a las cosas. No tiene sentido hacerlo. Vayan directamente a la de abajo. Pero si el campo no es constante, entonces no les va a quedar otra que usar la de arriba. Ya vamos a ver casos en que se pueden dar, a ver, para darles un ejemplo. A ver, aquí en el dibujo, de hecho, hay un campo que es constante. Están todas las líneas igualmente separadas. Eso significa que la intensidad del campo es la misma en todo el espacio. Entonces, en este caso, yo puedo usar IL cruz B.
Y ojo también con esto, ¿eh? El L aquí considera el punto inicial y el punto final. Ese vector largo que está ahí no considera la trayectoria completa, sino que considera solamente el largo, fíjense bien acá, del inicio al fin. Eso es como la idea, se fijan un poco como la idea del trabajo, que no considera el punto inicial y final, bueno, pero aquí es el largo. Y eso es solamente porque estoy en un campo uniforme, si no, no podría hacerlo de esta manera. ¿En qué caso no es uniforme? Por ejemplo, si yo tengo un hilo que lleva corriente, puede ser infinito y lo puedo haber resuelto por ampere. Entonces ya sé que por ampere que el campo aquí es 2, bueno, lo voy a dejar como magnitud. La corriente que lleva, mu 0 partido por 2 pi r, y creo que el mu va acá arriba, ¿no? Entonces, depende de la distancia a la que yo esté. Si estoy cerca, aquí hay unas órbitas como circulares, ¿se acuerdan? Si estoy más lejos, el campo es más pequeño. Si estoy más lejos, en otra órbita circular, también es más pequeño. Entonces va a depender de dónde yo me coloque, ¿sí? Este es el que produce este campo, el de que va aquí. Este va a ser mi elemento que produce ese campo, entonces, y ahora yo vengo y coloco aquí, fíjense bien lo que voy a colocar, un alambre que lleva corriente, que va a ser este de acá, el que siente. ¿Y cómo lo voy a colocar? De esta manera orientado. Mejor voy a generar, de hecho les voy a colocar al tiro la cuestión completa. Ahí va. Y lleva una corriente que va circulando así, por ejemplo. Entonces, en el primer tramo, aquí, A, B, cuando la corriente va entre A y B, esta que va acá, esta corriente, dependiendo de dónde yo esté, el campo va a ir disminuyendo, ¿sí? En el punto A voy a tener un valor de campo que va a ir disminuyendo, disminuyendo, hasta que el valor más chiquito es cuando llegue a B. Entonces, a lo largo de esta línea, para encontrar la fuerza sobre esa línea que lleva corriente, tengo que usar esa expresión de acá. Pero cuando me muevo entre, pongamos aquí D, entre D y A, si me muevo acá, como todos estos puntos están a la misma distancia, porque aquí está la separación, aquí estoy a la misma distancia, todos ellos están a la misma distancia del que produce el campo. Entonces, el campo es constante. El que genera el campo, recuerden, el alambre infinito. Pero para efectos de este segmento AD, el campo es constante. Entonces, para este segmento AD, tengo que usar esta expresión de fuerza. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de lo que yo les digo. Tienen que fijarse qué pasa en cada segmento. ¿Es constante? ¿No es constante el campo? Si es constante, uso la de abajo. Si no es constante, uso la de arriba. Esa es la dificultad de, tal vez, de la utilización de esta expresión. Porque es la expresión para poder determinar la fuerza sobre un alambre que lleva corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si el alambre está cerrado? Bueno, si está cerrado como en este caso, entonces cuando yo integro el circuito completo, voy a dar la vuelta completa, voy a, desde el DL inicial al DL final, recuerden que al final el largo dependía del punto final y el punto inicial, y si mi punto final y inicial son el mismo, entonces al final es como que mi largo es cero, a efectos de... Entonces tengo que la fuerza sobre un circuito cerrado, sobre un loop cerrado como este, sea la forma que sea, es cero. Pero solamente si es uniforme. ¿Sí? Si el campo es uniforme, como el que aparece aquí en este dibujo, entonces cuando el circuito esté cerrado, tenga esa forma, sea circular, sea de esta manera, o tenga una forma media rara que puede ser recto acá, y aquí triangular, y aquí tiene una forma rarífica, ¿sí? Ese también, a pesar de toda la forma rarífica, es cero, porque está en un campo magnético uniforme. Entonces, por ejemplo, el clásico que sí, pensando como en un ejercicio, es que uno podría colocarle segmentos que sean fáciles de calcular. Uno que sea recto, voy a borrar ese, otro que sea recto, otro que sea recto, y uno que tenga una forma bien extraña.
Ah, podría ser una cosa así media rebuscada, ni siquiera con datos, sino que una cosa así. Entonces, y les preguntaron sobre la fuerza sobre el segmento entre A y B, que es esta cosa rarífica. Entonces, ¿ustedes cómo lo pueden calcular? Calculan todo el resto. Entre BC, la fuerza entre BC, más la fuerza entre CD, más la fuerza entre BA, y más la que me piden de incógnita, que es la AB, debería ser 0, porque es un loop cerrado. Y estas tres yo las puedo calcular. Entonces de ahí despejo para encontrar la que me piden, que es la rara, para no calcularla, porque es muy rara. ¿Sí? Entonces esa es la idea, pero solo porque el campo es uniforme, así como está acá, con las líneas todas separadas de igual forma. O todos los puntos donde se ve como entrando a la misma distancia, todos igualmente distribuidos, eso significa uniforme. ¿Ya? Así que solo en ese caso pasa esto de que en el loop cerrado, en el circuito cerrado, es 0 la fuerza. Ajá. ¿Sí? ¿Sí, José? Sí, en ese ejemplo que dibujó, no sé si podría Ah, ponerlo de nuevo, por favor. mm, Ahí la... sí, déjame volver atrás, espérate. Sí. Sí, lo que pasa es que no escuché muy bien cuál era como, la pregunta que había dicho para desarrollar esa, sobre ese ejemplo que dio. Ah, no, era por si les preguntaba la fuerza sobre un segmento que tenía una forma rara, como este AB, este camino que está acá, que podría haber sido medio curvo, no sé. Si les piden cosas sobre un camino raro, pero al final es un loop cerrado, porque, porque está cerrado el circuito, ¿sí? A, B, C, D, está cerrado. Claro. Entonces tú puedes calcular la de los otros segmentos, las que son fáciles, el B, Ah, ok. CD y DA, y de ahí encontrar el que es raro. Ah, ¿Sí? ya. Porque Ahí sí la... tiene que dar cero los claro, dos. al cero. Ahí sí la entendí ¿Sí? la pregunta. Ya. Gracias, Ya, profe. de nada. Entonces, tenemos la fuerza, pero recuerden, cuando el campo es uniforme, solamente en ese caso. Pero que tenga, vamos a ver qué pasa, porque, aquí se termina el torque ya, bueno, pero vamos a entender qué pasa si tenemos un circuito cerrado con corriente, como el que está acá, es un rectángulo ahora, no tiene esa forma rara, como indefinida de la imagen anterior, sino que es un rectángulo, tiene la corriente, eh, y nos van a preguntar qué pasa, si se mueve o no se mueve esa espira. Nosotros ya sabemos algo. El campo es uniforme, aquí como se ve las flechas están todas igualmente separadas, así que es uniforme el campo. El loop que lleva la corriente está cerrado, así que lo que acabamos de aprender es que la fuerza neta es 0. Pero en este ejercicio lo que nos piden es cómo se mueve la espira. Y es como loco, porque recién dijimos que la fuerza era 0, fuerza neta 0. Pero ¿se mueve, no se mueve? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, lo que sucede en este caso es que cuando uno calcula las fuerzas sobre cada uno de los elementos, acá déjenme, por ejemplo, aquí le voy a poner letra A, B, C, D. Entonces, recuerden cómo era la expresión. Lo primero es saber qué fórmula ocupar. Yo miro acá y veo campo uniforme. Entonces digo, ya, no me complico la vida, la fuerza es I, L cruz B, al tiro. Lo primero importante recordar, saber qué fórmula usar, y es esa, campo uniforme. Entonces tengo que mirar cada uno de los segmentos. Por ejemplo, le puse las letras al revés, porque va al revés la corriente, pero no importa. En el segmento AB, voy a colocar la fuerza sobre ese segmento, sobre el segmento AB. Entonces, la corriente que lleva aquí el nombre es I. Ese es el tamaño de la corriente, I. El L es el largo. El largo aquí está dado por B, aquí abajo está el dato, B. Es B, pero va hacia la izquierda. Entonces, acá uno puede definir cuáles son los ejes X, y como va hacia la izquierda, entonces digamos que es menos y tongo. ¿Sí? Y ahí tengo entonces el vector largo. Tiene el tamaño del segmento y tiene la dirección de cómo circula la corriente. Y cruz el campo. El campo va hacia la derecha. Entonces es B y tongo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto da esa fuerza? Esa que acabo de escribir ahí. ¿Cuánto da?
Alguien escribió por ahí, veamos. Claro, exacto. Bien, Julio, Ricardo, 0. Porque estamos haciendo un producto cruz entre dos vectores que tienen la misma dirección, o antiparalelos en realidad. Entonces es 0 producto cruz. Así que esta fuerza es 0. Ya, pero veamos qué pasa, por ejemplo, con el segmento AD. El segmento AD también lleva una corriente I. Esta que está acá, va hacia abajo. El largo de ese segmento es A, también es dato, y va hacia abajo, así que menos J tongo, de acuerdo a cómo definí los ejes yo. Y después viene el campo, que bueno, ese sigue siendo igual que antes, B, le puse las flechas, B y tongo. Ahí arriba no hay que ver las flechas. B y tongo. Entonces, bueno, voy a B, lo voy a escribir todo acá, y me queda I, A, B, y tengo que resolver este producto cruz, menos J cruz I. Esa me da la dirección de la fuerza. Entonces J, bueno, aquí hay algunas formas, ¿cómo lo podemos ver? Recuerden, I, J, K. Prefiero esa yo, que va así, es positivo, horario es positivo. Entonces tenemos J cruz I, entonces al revés. La dirección contraria es negativa. Entonces J cruz I menos K. I cruz K menos J. K cruz J menos I. En este caso es J cruz I menos K. Pero tiene un menos adelante, así que más K tonco. Entonces I, A, B, y tengo el tamaño del vector. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿puede repetir eso de las letras que hizo? Es que bueno, es una forma, usted a lo mejor tiene otra forma de aprenderse, no sé cómo se aprenden cuál es cuál aquí, el I, J, K. Pero mi forma es que si yo los coloco así los tres, I, J, K. Entonces si giro hacia la derecha, como están los rojos, I cruz J me da K. J cruz K me da I. K cruz I me da J. Lo rojo es en la dirección horaria. Pero si giro en la dirección antihoraria, el producto cruz es la dirección antihoraria con un menos. Entonces, J cruz I, ahora en el sentido antihorario, J cruz I es menos K. I cruz K es menos J. Y K cruz J es menos I. Es la forma en que recorro. Y eso, no sé, al menos yo, esta es la forma en que cada uno tiene sus reglas mnemotécnicas para aprenderse las cosas. Esta me gusta a mí, la encontré como buena dentro de las que existen. También puedes directamente imaginarte los ejes nomás, pues J cruz I. Entonces el J va hacia arriba y el I va hacia allá, y puedes usar la regla de la mano derecha. Entonces pones la mano J, el I hacia allá, entra, pero viene con un menos adelante, así que sale de la pantalla. Y salir de la pantalla significa el eje Z, o sea, K tongo. Por eso les digo, va a depender de cómo lo quieran ustedes aprender. Bueno, el punto... Gracias, profe. De nada, José. Entonces, la fuerza acá queda hacia afuera. Entonces, lo que está diciendo este resultado que acabamos de encontrar es que hay una fuerza. En este segmento, todo este segmento tiene una fuerza que sale. Y si ahora miro, ahora que tiene tanta raya esto, vamos a borrar un poco de rayas porque aparecieron como demasiadas rayas en el dibujo. Borro esa. Ya, entonces ahora si miro el otro segmento, porque el de abajo va a ser igual que el AB. ¿Sí? Si yo lo calculo me va a dar igual 0, así que no lo voy a calcular. Pero la fuerza, por ejemplo, del BC, del otro que está el 4 en este caso. La corriente usa la misma fórmula esta de acá. Entonces la corriente sigue siendo I, el largo es A, la corriente va hacia arriba, así que es J tongo, y el campo es el externo, sigue siendo B, y apunta hacia la derecha, I tongo. Entonces ahora es J cruz I. J cruz I es menos K, de acuerdo a esa cosa que dibujé yo, o como ustedes quieran verlo ahí con la mano derecha, menos K. Entonces, ¿qué tenemos? Que en este segmento la fuerza va hacia adentro, en el segmento 4. Claro, sumadas las dos fuerzas, ahí me quedó la paña mal puesta.
esa que acabo de encontrar arriba y esta de acá, si la sumo me da 0. Y está bien porque tiene que dar 0, la fuerza neta tiene que dar 0. Pero lo que encuentro es que este lado de esta espira rectangular siento una fuerza hacia afuera y esta otra hacia adentro. Entonces, ¿qué significa? Que si yo dejo como una especie de eje de rotación acá, esto va a tender a girar. La fuerza lo va a llevar así y esto va a girar. ¿Sí? Entonces, como se ve acá en el siguiente dibujo, va a girar debido a la fuerza que están apareciendo. Entonces, a pesar de que la fuerza neta es 0, como ahora estamos hablando de un producto cruz, entonces lo que sucede es que va a haber una rotación. Independiente que la fuerza neta es 0, va a haber una rotación porque tenemos fuerzas que están ahí haciendo torque desde el centro de, en este caso, de simetría, el eje de simetría. Y viene una pregunta conceptual después de este ejercicio que yo les hice. Entonces, no está estrictamente conectado al ejercicio, pero sí con la fórmula, por ejemplo, la que usamos. Entonces tenemos 4 segmentos que llevan corriente. Fíjense el campo ahí como está dibujado y todo. Y tiene distintas formas, distinto largo, como se ve. Y les preguntan en cuáles de esos 4 casos la fuerza sobre el alambre con corriente es mayor. La fuerza que produce ese campo magnético, que alguien la produce ese campo, pero no importa. La fuerza de ese campo sobre ese alambre que lleva acá corriente. Entonces voy a lanzar la votación. Ahí está. ¿En cuál de los casos ¿qué dice? La fuerza sobre el alambre con corriente es mayor? Fíjense bien dónde parte, dónde termina, fíjense bien. En los 4 casos es el mismo campo magnético. Y las corrientes circulan en la misma dirección, de abajo hacia arriba. A ver cuántos votos, vamos, algunos más. Para que sea más representativo. Eso, muy bien. Unos 2 más que voten. Eso, ya. Entonces vamos a cerrar la encuesta. Les muestro los resultados. Entonces la mayoría, el 63%, dice que es la E. Que la fuerza es la misma. Algunos, a ver, no hubo ninguno que dijera la A. Ah, no le puse los números. Bueno, pero se entendía cuál era, ¿no? El caso 1 ahí. Ah, no, sí estaba bien. Era. Dijeron que era el 1. Algunos, ninguno dijo la 1. Algunos dijeron 2, 3. Y algunos más dijeron el 4. Que parecía que era como la más larga de todas, ¿no? La línea más larga. Bueno, justamente tiene que ver con eso esta pregunta, para reforzar la idea de que no depende. Si el campo es uniforme, esta es la fórmula. Recuerden, esta es la fórmula. Y el L, ese largo que está ahí, ese vector largo, depende del punto inicial y el punto final. Entonces, en este caso, el largo, a ver, es un color que se note más. Entonces, el largo va así, el vector, bueno, ahí coincide con el de la corriente, acá va así, y acá, ¡ay, qué feo! Ahí, hacia arriba. Entonces, en todos los casos, fíjense que por eso como que partía y llegaban al mismo lugar, considerando las líneas de campo como referencia. Entonces, ese vector L, en todos estos casos acá, es el mismo. Y el campo es el externo, que es el mismo. Y la corriente, bueno, independiente del largo del circuito, la corriente era la misma. Entonces, la fuerza es la misma. Hay otra cosa más involucrada en esta expresión de fuerzas, que es que este L. Pero recuerden que este ejercicio, para que si aparece en alguna pregunta conceptual, en alguna prueba, recuerden que esto es solo válido, esto que acabamos de hacer aquí, es solo válido si el campo es uniforme. Si no es uniforme, no es válido. ¿Ya? Porque va a depender de cómo es el valor del campo para cada uno de los pedacitos de L, que en el fondo es lo que vale la integral. Pero en este caso no, pues constante, así que ya eso es
es la fuerza sobre esos distintos hilos con alambre. Todos ellos van a sentir la misma fuerza. Ya. Y claro, y en el caso de la espira que giraba, era un circuito cerrado. Era un circuito cerrado, por lo tanto, la fuerza era cero. Pero lo que aprendimos es que independiente de que la suma de la fuerza neta fuese cero, igual estaba la posibilidad de que, aquí quedó raro. Puede rotar. Que en el fondo es que aparece como estaba en el dibujo una fuerza, es como si tuviéramos una hoja y, a ver aquí, pero que tuviésemos una hoja y que aparece una fuerza en una dirección y la otra en otra dirección del lado más grande. Entonces si esto está sujeto ahí por el eje de simetría, va a empezar a girar. Y eso solamente porque tengo una espira. Esto podría ser solamente un alambre rectangular. Y esto es estar con una corriente que circula a través y un campo magnético externo. Entonces, esta es la idea de lo que sucede en un motor eléctrico, de hecho. En un motor eléctrico usted tiene una espira. Esto para efectos de entender lo que sucede, se coloca una sola, pero en realidad uno coloca un montón de espiras enrolladas. Pero si consideramos una sola para entender lo que sucede, lo que tenemos entonces es una espira por donde circula una corriente. Y hay un campo magnético externo que son unos imanes que están ahí alrededor de esa espira. Entonces ese campo magnético está constante y la corriente comienza a circular. Y entonces, ¿qué pasa? Aparece una fuerza. ¿Una fuerza en qué lugares? En los extremos, en este caso, que están paralelos aquí a la orientación de los imanes. Y eso hace que empiece a rotar. Empieza a rotar. Ahora los motores tienen una especie de acá abajo que se llaman conmutadores, ¿sí? Que hacen que, fíjense bien, si esto va girando, en la medida que gira aquí, el giro, fíjense que se levanta la parte celeste, ¿sí? Esa es la que se levanta, en este caso del giro. Fíjense que cuando llega justo arriba es como que no hay corriente, ¿sí? Y aquí eso es lo que hace el conmutador. Pero bueno, tiene un impulso, así que esto va a seguir girando y cuando da la vuelta, entonces las escobillas lo que permiten es que la corriente siga circulando en la misma dirección. Si esto fuese un circuito, porque esto tiene que girar, entonces esa es la idea de las escobillas, así que permita que entren en contacto con esos puntos donde hay una fuente que les entrega la corriente, pero que al girar, por el giro no vaya a cambiar, no se vaya a invertir la dirección de circulación de la corriente a través de la espira. Y eso es lo que se logra a través de esos contactos que están abajo. Entonces la corriente circula, aparece la fuerza que neta es cero, pero que entre un lado y el otro hace que gire esa espira rectangular y entonces gira esto. Esa es la idea del motor, ¿sí? Cuando tenemos el motor entonces, y aquí hay como una especie de mini animación, va girando, y eso entrega, por ejemplo, no sé, aquí tenemos un campo, esto podría entregarle rotación, por ejemplo, a un ventilador de estos que usan en verano, o sea, están las aspas, esto gira, la idea viene la corriente viene de la red eléctrica, pero al final lo que ustedes están haciendo es que están aprovechando eso para que gire algo. Los motores, aquí hay un eje que puede estar girando y que puede darle, por ejemplo, a los autitos de esto de propulsión que uno usa para que giren las rueditas, no sé, pues, uno lo puede aprovechar en muchas cosas, pero obviamente muchísimo más, con motor DC. Y bueno, ¿qué hora es? 19:20, estamos adelantados. Bueno, entonces yo les dije, la fórmula esas que vimos, recuerden que era la fuerza de alguien sobre alguien, independiente si el campo era constante o no. Estas dos fórmulas que vimos, que era fuerza igual y la integral de L cruz B cuando el campo no es constante sobre todos los elementos de largo, o cuando sí lo es, que es I L cruz B. Hasta aquí era un misterio quién producía el campo, ¿cierto? Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, dos alambres que llevan corriente interactuando, aquí lo que tenemos es lo siguiente, que un alambre va a generar el campo magnético y este otro lo va a sentir. Pero el efecto contrario también. Este alambre con corriente I1 va a generar un campo que este otro alambre va a sentir.
a través de esa expresión. ¿Sí? Entonces, para efectos de quién sobre quién, en un caso esta va a ser I1, esta corriente de aquí, esta va a ser el campo que genere, por ejemplo, si yo coloco 1 aquí y aquí 2, esta expresión es el campo que 2 genera sobre 1. ¿Sí? Voy a borrar mucha raya, mucha raya. Ahí veo. ¡Oh! Me borró todo. Y 1. Si coloco eso, es el campo que el hilo 2, la fuerza del hilo 2 sobre el hilo 1. Pero, si quiero, también puedo calcular lo otro, que es la fuerza, sobre el hilo 2, producido por el hilo 1. Entonces uno considera el campo que produce el hilo 1 y el que siente es el hilo 2. Entonces aquí están las dos expresiones y aquí se ve directo la acción y reacción. Y bueno, estos ejercicios van a salir en la guía 11. Ustedes la van a poder encontrar entonces en aula. Y como nos queda un poco de tiempo, curiosamente, quedamos como medios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio que dejé justamente pensando que nos podía sobrar un poquitito de tiempo. Vamos a hacer megagrupos, porque los megagrupos funcionan, no sé si tan bien, pero al menos como que no quedan tan solitos algunos. No sé, bueno. Los megagrupos de trabajo colaborativo, entonces los vamos a hacer ahora para que puedan resolver este problema. La idea es que ustedes tienen un alambre, como este que está acá. Hay un campo y miren bien el enunciado para cuando les toque en un certamen. El campo es uniforme, lo dice ahí. Tiene un solo valor y una sola dirección, que es 0.02 Tesla, hay un número. Y la orientación es una sola, hacia arriba. Entonces, con eso ya ganamos harto al identificar qué fórmula es la que necesito emplear para calcular fuerza. Y me preguntan cuál es la fuerza sobre cada segmento en este caso. Entonces tengo segmentos CB, BA, fíjense, bueno, en realidad la dirección de la corriente ahí está al otro lado, AB, BC, CB y BA. Son 4 segmentos. Tienen distintas orientaciones. Bueno, ahí ustedes van a poder entonces identificar cómo saquen una captura de la pantalla. Y vamos a ver rápidamente entonces los grupos. Ahí. No, esperemos un segundo mientras armo los grupos, no sé, porque no vamos a hacer tantos grupos, así que no entren al tiro porque los estoy ordenando aquí mientras hacen la captura de pantalla. Yo los ordeno. Entonces, ya, vamos a dejar ahí, a lo mejor van a estar distintos de la clase anterior, pero está bien. Vamos a hacer los megagrupos, se va a llamar esta sesión. Vamos ahí. Y ya. Bueno, hay uno que no queda tan mega, pero igual mega grupo. Ya. Ahí. Listo. Ya, ahora sí. Vayan nomás. A ver, vayan a su grupo y vamos a ver. Voy a entrar yo para poder ver si pueden compartir una pantalla. A ver. Hola, profe. ¿Quedó grabado eso o no? Espero que no. Entonces, déjenme ver. Ahí está. Ahora sí, ya. A ver si pueden compartir. Ya. Mira, no hay que pedírselo. Perfecto. Qué lindo. Perfecto. Ya. Voy al otro grupo a ver si están bien con su... Hola, profe. Hola. Intenten ver si les funciona el compartir. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Cassandra? Ya, entonces... ustedes usan una aplicación. Sí, que es bien bonita. Ya me acordé. Ahí, Qué lindo. ahí le mandé el link. Sí, muy bonito, muy bonito. Eso no está allá. Voy al otro grupo, son poquitos, así que... A ver. Hola, profe. Oye. Ya, ¿quién está compartiendo aquí? Yo. Ya, Josefa, genial.
Ya, ¿les queda claro entonces qué fórmula tienen que usar al menos para partir esto? ¿Cuál es la idea? La de campo uniforme. La del Bueno. campo uniforme. Perfecto. Claro. Entonces, vayan por el orden que dice ahí, pues. El AB, el BC, el CD y el DA. Los dos primeros Ay, son... ay, qué horrible. Ay, no es tan fácil, ¿no? No, es difícil escribir con mouse. Ah, usted está más encima con mouse, ya, no, son peor Sí, todavía. no puedo. Peor todavía. Sí. Era la corriente. Ah, la escribió el Juan arriba. Eso mismo, perfecto. Ya, entonces vayan por segmento. Eso, el AB. Ya, voy al otro grupo. 5. Vayan ahí. Es que Te no, quedaría- no me da por la mano derecha, así que diría que es cero este. Tengo tendinitis ya la mano derecha, no me... A La ver, B debería según lo ser que había cero. dicho la profe, a ver, no me acuerdo mucho cómo era su método. ¿Aló? ¿Aló? Aló, Aló, Ricardo, bueno, aló. bueno, Ricardo. Hola, hola. Ya. Hola. Eh, Oh, Julio, en ese caso es lo que tú dijiste porque el campo este Sería cero, ¿cierto? tiene J y sería cruz, este que también sería menos J, Sí, entonces bo. Ya, sí, sería cero. cero, porque Ya. no. Perfecto, voy al otro grupo entonces. Van bien. Ya, Ahí. yep. Oli. ¡Ah! ¡Uno, profe! Ahí está más bonito. Ajá. Ah, ya. Qué bonito, qué bonito. Ya, está en el BC entonces. Mm. Ya. Sería. Pero no tenemos como el tamaño Tenemos de. que darnos un largo, ¿no? Sí, No tendríamos dice que ahí. darnos. ¿No dice? No, Ah, sería como SI. BC. Uy, ah, ya. Tendríamos que inventarnos No, uno. inventen un largo. ¿Qué puede ser un largo A? Qué raro que no lo diga. un largo L. L, ya. Sí, Listo, me L gusta nomás. Ya, L. Largo L. Ya, le voy a decir el otro L. grupo porque probablemente lo están cambiando. Ya, largo L. Menos J y este está menos J. Inventen Por que el eso. largo es L, del lado, a propósito, porque no. Ah, salía bien. esto estábamos viendo. Sí, no, Ya. inventen. Gracias, profe. No era. Ya. Ya, pero sí, ese primer segmento es cero, por lo que decía, no sé quién lo dijo de los chicos. Porque son antiparalelos. Eso. Ujú, Ahí. perfecto. No, sí. Está Por hueveando eso. sola. por eso. Porque acá Tiene está frío cero. nomás. Porque para allá va. No sé cómo Ah, explicarlo. porque está el Z como acostado, ya, sí. Claro, va en la misma dirección del Z. Eso. Gracias, profe. Ujú. Oh. ¿Qué? No sabía que se podía hacer eso. Yo tampoco. Es que Borré algo todo, blanco no. encima. Le puse Ya, ahora lo mismo, sí. Tal. A ver. Ya, no importa. Color. Ya, pero puedo hacer esto. Marcaría así como BC, porque ¿Cómo? Inventen un largo no dice como. L. Ah, ya, L, ya. Sí. Pero profesora, Debería se haber puede sido. considerar esto como un Debería cubo, así como. Se ve como cubo, pero no dice explícitamente con cubo, Sí, entonces. eso es verdad. No dice, ¿cierto? Un cubo de. No dice. Consideren que es un cubo de Aristóteles, sí, no, debería decir eso. Pero Ya, en una sí, prueba, es que se ve como un sí iba cubo, a pero. decir. En una prueba Ah, sí ya, iba a ya. decir. Ya, entonces sería L. L sería I. Tipo L. Y Catongo. L, B, Catongo. No. Catongo, Cruz. No, J Tongo. No, pues, sería Catongo, sería el resultante, po, ¿o no? No, pues, no, es menos y Tongo. menos y tongo. Ah, sí, vos, dos, sí. No sé por qué me quedé con Catongo. XD. Se puede ser la corriente. Eh, y lo pongo el tiro, ¿sí? Ya en este habría que aplicar ángulo nomás.
que sería 45. A ver, pero eso es como para allá. Después para arriba. O sea, ahí lo que Ahí entre sí. con lo mejor que habría que hacer era como Yo ocupo, descomponerlo nomás, pues, yo ocupo el de los 3 dedos. O sea, esa regla de la mano derecha y así como que me salió para menos y tongo. No sé Igual si. para mí, es que para mí es más fácil verlo así como descomponiendo. Solamente También, veo como el horizontal. sí, también. Que volvió rápido, profe. Sí. Ya, entonces le pusieron. Ah, ok. Ya, largo L. Sí, asuman eso, que el cubo. Ajá. Ajá. Claro, ese es el largo. Cuando es el producto cruz, en realidad, bueno, hay varias formas de verlo, porque tú lo puedes, al final igual es un vector, entonces vas a tener que escribirlo las dos componentes. ¿Esto sería como menos i, la dirección de este, o no? Es que ese tiene dos componentes, porque es un vector que va, déjame ver aquí anotar. Entonces, ese va así en diagonal, ¿cierto? Entonces tú Sí. lo puedes descomponer en la componente así y la componente así. Son como las proyecciones del vector que va en diagonal. Pero el diagonal tiene las dos direcciones, la que va en X y la que va en Y. ¿Se entiende? Sería menos y tongo y j tongo. Claro, es que por eso te digo, hay dos formas de verlo. Es escribir, descomponerlo directamente acá, la proyección. Porque ¿cuánto vale esto de aquí abajo? Entre la que dibujé abajo. ¿Cuánto vale ese L. largo? Vale L. Y la que va hacia Ah, vale L también. Entonces, cuando hace el producto cruz entre un vector que va hacia arriba, o sea, entre este que va hacia la izquierda, lo voy a dejar en rojito. sería como L menos i Uno que va hacia tongo. allá y el que va hacia arriba, que es el campo. Y después el que va hacia arriba y el que va hacia arriba. Así, profe. Exactamente. Eso mismo es lo que estaba diciendo yo. Y Así, esto por producto cruz de la otra cosa. eso. Eso mismo. Ya, perfecto. Voy a otro grupo. Y A. Este sería allá para arriba. Terminamos de hacer esto, ¿no? Este era el de F. El de F. Sería como por acá. F. ¿Van en el Sería como. CD no lo sé. ahora? Ah, Sí. ya. Sí. Perfecto. Falta Sí, ponerlo ahí. ese ya lo tenemos listo. Po. Sería ahí. Ah, ya. Voy al otro grupo y después vuelvo al suyo. A ver. Sería. Ya, Y ASJJ es 0. va a ser. Y ahí da 0,1 menos K. Menos K. Ajá. Qué bonito, qué bonito. Y ahí falta una. Y de D a A. Ya. Voy al otro grupo. Y aquí también habría que descomponer, ¿o no? Sí, sería las dos positivas. Componente nomás. Ahí está listo. Ahí. ¿Cómo estamos, profe? Perdóname, ¿no? A ¿Te ver, vio a ver, a engañado? ver, a ver, a ver. A ver, No a es ver. menos. A ver, No, veamos no el es menos, es más. CD. El Te vio CD, engañado entonces. L, P,
Ah, ¿y cómo lo hicieron el CD? Cuéntenme. Escribieron la determinante para el producto cruz. Sí, sí, pero no es el que está escrito ahí porque ya lo borramos. Ya lo borraron, ya. Ah, ya. Sí, Pero así mismito lo hicieron, ya, ok. sí, Está con el con D la L ahí acá, hicimos lo creo mismo. que este negativo. Está perfecto. Está perfecto. Muy bien. Ajá. ¿Cuánto debería dar el total? Si yo sacara la fuerza neta. Nadie lo sabe. 0. Cero. Cero. Ah. Porque es un loop Ay, bien. cerrado, es un circuito cerrado. A pesar de que tiene una forma rara y todo, pero es cerrado. Entonces tiene que dar cero. Ya. Acá. Ya tenemos los valores. O sea, Pero sí, pues ya lo calculé, está ahí. no, yo te digo Debería que con valores, que tenemos el campo y tenemos la intensidad, así que hay que calcularlo. ¿Lo dejamos en factor de R, de L, profe? Ay, qué Ah, flojera. Sí, ¿Lo dejamos en notación de L? Ya. claro, pero ¿cuánto les da el total? Eh, no lo hemos sumado. No, no quiero que lo Hay sumen. que quiero me sumarlo. digan. Lo dice sobre cada uno. O sea, sí, bueno, o sea, no lo hemos ¿Cuánto le- calculado. No, debería ser cero, pues. Debería ser debería cero, ¿no? cero, exactamente. Ah, el total Ah, dice. Ah, el total. Ya, ya, Sí, vale, por vale. la fuerza o neta debería ser cero. XD. Sí, 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 sí. Oye, pero esto no nos da ¿verdad? cero, ¿sí? Sí, Debería dar Eh, cero, eso por lo no menos. sé Ah, no, si sí nos da, sí está nos bien da, o no sí en está nos bien. da. total sí da cero, pero cada uno no, pues. No, No, sí. ahora no. Sí, Sí. mira, acá, claro, en total da cero. Porque acá está menos Itongo, acá está menos Catongo y acá es la suma de los dos. Ya, estamos más Sí. o menos bien. Yo creo que vamos a terminar, porque ustedes ya llegaron al último tramo, ¿no? Sí, Sí, ahí ahora, llegamos los cuatro tramos. ahora reemplazar y calcular. Ah, no lo reemplacen. Está bien. Si lo importante es que lleguen a la expresión. Después uno puede reemplazar ahí y ver si. En las pruebas también pueden hacer lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo que si, como estamos revisando ahora un poco más, porque si van o sea, trabajar todo como si fueran letras y después al final sustituir los valores. Porque si a la expresión con letras llegan bien, entonces si sustituyen y hay un problema en la sustitución, que es álgebra, en realidad el resultado estaba bueno, porque llegaron a la expresión general con letras, pero estaba bien. Entonces, ahí va a salir el mensaje de que vamos a... Bien. porque ya Saqué la pantalla. ¿Sí? Guarda la captura, Ricky, y la pantalla. No, si no, esto no, lograr, está escrito con el Zoom. No, calma. Ya. Ya, ahí le saqué un pantalla igual. ¿Sí, le sacaron? Ya. Perfecto. Sí. A salir. Ahí sí. Perfecto. Ya, entonces, me parece que todos llegaron al final. Y todos también se dieron cuenta que, por ejemplo, al sumar todos los segmentos, esto tenía que dar, la fuerza sobre todos los segmentos debería dar cero, porque a pesar de que tiene una forma rara y se va ahí por el borde y cruza la diagonal, al final igual es un loop cerrado. Entonces uno va calculando aquí, por ejemplo, yo lo separé como el segmento A, ¿sí? El que primero es entre A y B. Y da cero porque tiene la misma dirección del campo y la corriente, así que el producto cruz, bueno, antiparalelo, pero el producto cruz es cero. Después el de B, que es aquí abajo entre CB, es el producto cruz entre K, la corriente va en la dirección Z positivo, así que es K, Tongo, y el campo va hacia arriba, J, entonces ese producto cruz da menos I. Después, el producto cruz fuerza en el segmento C, entonces ahí uno puede escribir el vector corriente separando las componentes en J y en I, y entonces ahí se ve al tiro que hay una componente que se va a cero, que es el producto cruz entre J y J, así que solamente queda al final el producto cruz entre menos I y J, menos K. Después, el último, que es entre DA arriba, nuevamente se escribe el de la corriente que está en esa diagonal, se separan las componentes, el campo sigue teniendo la misma dirección, y si yo sumo todas estas fuerzas, en todos estos segmentos, me tiene que dar cero. Así que veamos, los I se van, el K se va y da cero.
Así que estamos bien con lo que habíamos dicho antes de que si es un circuito cerrado y el campo es uniforme, entonces debería dar 0. ¿Ya? Así que con esto súper bien, me parece excelente que hayan sido capaces de todos de resolverlo bien. Y esto es fuerza magnética. Ya, les dejé